Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo de Talborn era un lienzo fracturado de luces moradas y relámpagos verdes que rasgaban el horizonte sin descanso. La guerra había dejado cicatrices en aquel planeta desolado, con cráteres que humeaban como heridas abiertas y montañas que parecían esqueletos de antiguos dioses. El viento llevaba consigo el sabor metálico del plasma y el olor dulce y amargo de la sangre. El capitán humano Alejandro Ríos cayó de rodillas sobre la arena negra, sosteniendo su costado. El impacto del rayo de energía aún lo quemaba por dentro. Su traje estaba destrozado, su respiración entrecortada, su visión borrosa. Podía escuchar el zumbido lejano de los cazas alienígenas buscando sobrevivientes, cazando los restos de su escuadrón. El cielo rugía como si el mismo universo gritara su derrota. Apretó los dientes y trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Un dolor profundo, casi líquido, se extendía por todo su cuerpo. Sangre mezclada con el polvo oscuro formaba un rastro que el viento intentaba borrar. La soledad pesaba. La muerte estaba cerca, lo sentía, no como miedo sino como cansancio. De pronto, un ruido entre las rocas. Pasos ligeros. Sombras moviéndose contra el resplandor violeta del horizonte. Alejandro giró apenas la cabeza, con la mano en el arma, dispuesto a gastar su último disparo. Una figura emergió del polvo, alta, de piel plateada que reflejaba los destellos eléctricos del cielo. Sus ojos violetas lo miraban con una mezcla de temor y compasión. Su cabello, blanco y suave como la seda, flotaba en el aire cargado de energía. No te duermas, dijo la voz, melodiosa pero firme. No puedes morir aquí. Alejandro quiso responder, pero solo logró emitir un suspiro ronco. La figura se inclinó sobre él y colocó una mano luminosa sobre su pecho. El calor que emanó fue tan intenso que creyó que su corazón se había incendiado. Tu pulso, murmuró ella, y por primera vez su voz tembló. Está cayendo. El dolor lo hizo reír débilmente. Eso, ya lo sabía. Ella abrió una pequeña cápsula y extrajo un frasco con un líquido azul que brillaba. Soy Lyra, enfermera de los Aeliri. No debería ser mi paciente, pero tampoco puedo dejarte morir así. Aplicó el gel sobre la herida, y Alejandro sintió que el fuego se expandía antes de apagarse poco a poco. La mezcla reaccionó con su sangre humana, provocando un resplandor que iluminó sus rostros. Lyra lo observó, estudiando cada respiración, cada espasmo. En su cultura, tocar a un enemigo estaba prohibido. Curarlo, un crimen imperdonable. Pero había algo en los ojos de aquel humano que no la dejaba marcharse. Tu corazón está fallando, dijo con un hilo de voz. Alejandro la miró con esfuerzo, sus labios secos y pálidos. Entonces quédate conmigo un poco más. El temblor en las manos de Lyra se hizo más evidente. Por un instante, sus ojos se humedecieron. No era la primera vez que veía morir a alguien, pero sí la primera en la que deseó evitarlo con desesperación. Eres terco, murmuró mientras ajustaba la inyección regenerativa. Así nos dicen a los humanos, contestó él con una sonrisa apenas perceptible. Pero también dicen que no sabemos rendirnos. Lyra tragó saliva. El aire entre ellos se llenó de tensión, de algo más fuerte que el dolor o la lógica. La energía de sus manos recorría el pecho del soldado, trazando caminos de luz sobre su piel. El pulso de Alejandro volvió a subir lentamente. Sus latidos resonaban como tambores lejanos. Ella exhaló con alivio y se permitió una pequeña sonrisa. ¿Aún vives? Gracias, susurró él. Lyra apartó la mirada, visiblemente perturbada. No me agradezcas. No hice esto por ti, o al menos eso quiero creer. El cielo rugió de nuevo, y una lluvia de polvo cayó sobre ellos. Ella lo cubrió con su cuerpo instintivamente. La temperatura subió, y un trueno iluminó las lágrimas que resbalaban por su mejilla metálica. Estás muriendo, humano, repitió, pero esta vez no como diagnóstico, sino como súplica. Alejandro extendió una mano temblorosa y la colocó sobre la suya. Entonces quédate, hasta el final. Lyra sintió su corazón a helir y acelerarse. Su raza no experimentaba emociones como los humanos, pero algo en su interior se quebró. Lo observó, y su mente, entrenada para obedecer, comenzó a desobedecer. Durante un largo silencio, solo se oyeron los truenos del plasma y el leve zumbido del suero. La vida de Alejandro pendía de un hilo, pero su mirada permanecía fija en ella, tan viva que dolía. Lyra no entendía por qué ese hombre, enemigo de su pueblo, la hacía sentir tan humana. Al caer la noche,
preparó una cápsula de transporte. El protocolo dictaba abandonarlo allí, pero en cambio, lo subió cuidadosamente al módulo. No sé por qué lo hago, dijo en voz baja, pero si mueres ahora, algo en mí también morirá. Mientras el vehículo se elevaba entre las tormentas, Lyra se quedó mirándolo. Sus párpados comenzaban a cerrarse de nuevo, pero sus labios formaron una última palabra antes de caer inconsciente. Lyra. Ella cerró los ojos. Por primera vez en su vida, una lágrima rodó sin control. Aguanta, Alejandro. No dejaré que te apagues. El horizonte de Talborn se encendió detrás de ellos. El mundo ardía, pero en aquel pequeño módulo, dos corazones que jamás debieron encontrarse latían bajo el mismo fuego. La enfermera alienígena tomó su mano y no la soltó, porque en ese instante, comprendió que algo imposible había comenzado. El zumbido constante del módulo médico era lo único que rompía el silencio del vuelo. Afuera, las tormentas de plasma seguían danzando sobre Talborn, iluminando los ventanales con relámpagos verdes que hacían vibrar las paredes. Dentro, la enfermera Lyra permanecía inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo del humano que yacía en la cápsula de recuperación. El líquido curativo rodeaba a Alejandro Ríos como un océano transparente, pulsando al ritmo de sus débiles latidos. Cada pocos segundos, una chispa de energía recorría los sensores, anunciando una fluctuación. A veces subía. A veces caía. Como si el corazón humano no decidiera si debía seguir luchando o rendirse. Lyra ajustó los monitores. Su respiración era lenta, controlada, pero sus manos no podían dejar de temblar. En su cultura, los Aeliri eran entrenados desde pequeños para separar la emoción de la razón. El amor, el apego o la compasión eran considerados impulsos primitivos que debilitaban el juicio médico. Y sin embargo, allí estaba ella, violando cada norma sagrada de su código, arriesgando su vida por un hombre que había sido su enemigo horas atrás. Se inclinó sobre la cápsula y observó su rostro. A través del cristal, Alejandro parecía en paz. Tenía el ceño relajado, los labios entreabiertos y la piel cubierta por una tenue luz azul. Había algo en él que la desconcertaba, esa fragilidad, y al mismo tiempo esa fuerza silenciosa que lo hacía resistir. «Eres un insensato», susurró, acariciando con suavidad el borde de la cápsula. «Tu cuerpo debería haberse rendido hace tiempo, pero no lo hace». El sistema respondió con un pitido, el pulso subía lentamente. Lyra contuvo la respiración. Por un instante, creyó que soñaba. Pero no. El humano se movió. Muy levemente, pero lo hizo. Los ojos de Alejandro se entreabrieron. Una bruma de confusión los cubría, como si estuviera viendo un mundo nuevo. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil, apenas audible. Lyra se acercó más, sus manos apoyadas sobre el borde de la cápsula. «En mi unidad médica. Estás a salvo, por ahora». Él trató de sonreír. «¿Por ahora?». Suena alentador. Lyra desvió la mirada, fingiendo revisar una consola. «Tus heridas eran demasiado graves. Tu especie no está hecha para soportar armas de energía Aeliri. Deberías estar muerto». «¿Entonces por qué no lo estoy?», preguntó con dificultad. Lyra se quedó en silencio. El aire entre ellos se volvió pesado. Finalmente, respondió con un suspiro. «Porque no podía dejarte morir». Alejandro la observó, con una chispa de sorpresa mezclada con gratitud. ¿Una enfermera alienígena salvando a un soldado enemigo? Eso debe ser raro. «Es un delito», dijo ella con voz baja. El silencio volvió, interrumpido solo por el sonido constante de la máquina que marcaba sus latidos. Alejandro apoyó la cabeza, respirando con dificultad. «Entonces, te debo la vida». Lyra negó con suavidad. «No me debes nada. Si alguien se entera de esto, no habrá deuda que pagar. Seremos ejecutados ambos». Alejandro la miró, con esa mezcla de serenidad y desafío que parecía grabada en su alma. «Entonces ya somos aliados». Lyra no respondió, pero una pequeña curva se dibujó en la comisura de sus labios. Era la primera sonrisa humana que devolvía en toda su vida. Durante las horas siguientes, permaneció vigilando sus signos vitales. Cada vez que el monitor descendía, un miedo extraño le recorría el pecho. Un miedo que no conocía, uno que no tenía nombre entre los suyos. Era la angustia de perder algo que ni siquiera entendía por qué era importante. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz sonó más firme. «¿Qué hora es? Aquí no existe el tiempo como lo conoces. Talborn no tiene rotación estable», respondió ella mientras revisaba una muestra de su sangre.
Pero han pasado 3 ciclos desde que te traje. 3 días, tradujo él. Ella lo miró, sorprendida de que todavía pudiera pensar con claridad. Tu cuerpo se está adaptando al suero curativo. Aunque, hay un detalle. ¿Cuál? Lyra dudó unos segundos antes de responder. Tu sangre y mi energía vital se mezclaron cuando te curé. No era mi intención, pero estabas demasiado cerca del colapso. Tu corazón podría empezar a sincronizarse con el mío. Alejandro arqueó una ceja, curioso. ¿Eso significa que si tú mueres, yo también? Ella asintió con lentitud. Exactamente. Él soltó una leve carcajada, a pesar del dolor. Bueno, eso nos obliga a mantenernos con vida los dos. Lyra lo observó, intentando ignorar la sensación cálida que le subía por el pecho. No lo tomes a la ligera. No entiendes lo que esto implica. Tal vez no, respondió él, mirándola a los ojos. Pero entiendo lo que es tener a alguien que no se rinde. Y tú no lo hiciste conmigo. Ella giró el rostro para ocultar su expresión, pero su respiración se aceleró. Los sensores de la cápsula lo detectaron. El pitido constante cambió de ritmo. Tu frecuencia cardíaca aumentó, dijo él con una sonrisa débil. Lyra apartó la mano rápidamente. Es una reacción fisiológica normal. No significa nada. Claro, dijo él, con una voz tan tranquila que la desarmó. Nada en absoluto. El resto del ciclo transcurrió entre revisiones y silencios. Ella limpiaba las heridas, él la observaba. A veces sus manos se rozaban y un leve resplandor azul recorría la piel de ambos. La conexión era más profunda de lo que querían admitir. En uno de esos silencios, Lyra se permitió una pregunta. ¿Por qué viniste a nuestro mundo, humano? Alejandro tardó en responder. Buscábamos paz. Pero los que deciden las guerras no saben lo que esa palabra significa. Ella lo miró fijamente. Paz, repitió como si saboreara un idioma olvidado. En mi lengua esa palabra no existe. El hombre cerró los ojos, agotado. Entonces invéntala. Lyra lo observó mientras dormía, y en su interior una emoción desconocida germinaba. Algo tan prohibido como hermoso. Se acercó despacio y, sin darse cuenta, rozó con la punta de los dedos su mejilla. La piel humana era cálida, viva, tan distinta de la frialdad que conocía. Por primera vez, Lyra sintió su propio corazón cambiar de ritmo. No era lógico. No era posible. Pero ahí estaba, latiendo al mismo compás que el de Alejandro Ríos. El monitor confirmó lo que su mente se negaba a aceptar. Los dos corazones se sincronizaban lentamente. Ella se quedó despierta toda la noche, sin apartar la vista de él. Y cuando el amanecer violeta de Talborn iluminó el módulo, Lyra comprendió que su destino había cambiado para siempre. Ya no era solo una enfermera que había salvado un enemigo. Era una mujer que, sin entender cómo, había comenzado a amar a un humano que aún luchaba por vivir. Y en algún lugar profundo, Alejandro lo sintió también. Porque incluso dormido, su mano se movió hasta tocar la suya. Lyra no la retiró. No esta vez. Y el lento pulso de ambos se convirtió en un único latido. El rugido de los truenos envolvía el horizonte de Talborn cuando las alarmas del módulo médico comenzaron a sonar. Lyra despertó de golpe, con el corazón acelerado. Los monitores destellaban en rojo, y el temblor del suelo hacía vibrar los cristales del laboratorio. Una tormenta de plasma se acercaba con una velocidad imposible. No, no ahora, murmuró mientras revisaba los controles. El escudo exterior no resistirá más de 20 minutos. Corrió hacia la cápsula donde Alejandro seguía dormido. Su respiración era profunda, estable. Había pasado de la agonía a un descanso reparador. Por un momento, Lyra sintió la tentación de dejarlo allí, protegido, y salir a reparar los generadores ella sola. Pero cuando sus dedos tocaron el cristal, el recuerdo de su promesa la detuvo. No dejaré que te apagues. El pensamiento resonó en su mente con la fuerza de una orden grabada en su alma. Abrió la cápsula, y el aire frío escapó en una bocanada. Alejandro despertó sobresaltado. ¿Qué ocurre? Preguntó con la voz aún débil. Tormenta de plasma, respondió Lyra mientras desconectaba los tubos del suero. Si nos quedamos, el campo se desintegrará. ¿Podemos evacuar? Podemos intentarlo. Ella lo ayudó a incorporarse. Aún estaba pálido, pero podía mantenerse en pie. El suero regenerativo había reforzado su musculatura, y aunque la herida seguía sensible, ya no lo consumía. Lyra tomó un pequeño maletín con medicamentos y una máscara de respiración para él.
Ponte esto. Afuera el aire es venenoso para los humanos. Alejandro obedeció, observando cómo ella revisaba su comunicador. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó. No. Todos los Aeliri evacuaron hace días. Yo me quedé para cuidar los laboratorios, y ahora por ti. Alejandro se quedó mirándola por un segundo más de lo necesario. Te estás jugando la vida por un desconocido. Ella no lo miró. No eres un desconocido. El módulo tembló con violencia. Una descarga cayó tan cerca que la estructura se inclinó. Las luces parpadearon, y el techo comenzó a ceder. Lyra lo tomó del brazo y lo empujó hacia la salida. ¡Corre! Salieron justo antes de que la cápsula explotara. La onda los arrojó al suelo, y por un instante el mundo fue solo ruido y fuego. Alejandro abrió los ojos entre el humo, y lo primero que vio fue el rostro de Lyra, cubierto de polvo y sudor, inclinado sobre él. ¿Estás bien?, preguntó ella, tosiendo. He estado peor. Ella lo ayudó a levantarse. El cielo era una masa hirviente de luces moradas y descargas eléctricas. Las nubes se arremolinaban como monstruos vivos. Cada relámpago abría grietas en el aire, y del suelo brotaban llamaradas verdosas. Por aquí, dijo Lyra, señalando hacia un cañón rocoso. Caminaron entre el viento ardiente, luchando por no perder el equilibrio. La gravedad del planeta fluctuaba con cada pulso eléctrico, haciendo que el terreno se retorciera como una ola. Alejandro sintió como el aire se volvía denso, difícil de respirar, incluso con la máscara. Lyra le tomó la mano para guiarlo. Su piel emitía un brillo suave que servía de guía en medio de la oscuridad. Cada vez que sus dedos se rozaban, una corriente invisible lo recorría, cálida, profunda. No era electricidad. Era algo más vivo. Después de un tiempo que pareció eterno, alcanzaron la entrada de un túnel natural, oculto entre las rocas. Lyra activó un pequeño dispositivo, y un campo de energía azul se desplegó, protegiéndolos del exterior. Adentro, el silencio era casi absoluto. Solo se escuchaba la respiración de ambos. Alejandro se dejó caer contra una pared, exhausto. Lyra revisó su pecho con un escáner portátil. Tu ritmo cardíaco está elevado, pero tu cuerpo resiste. La fusión con mi energía te está estabilizando. O tal vez es solo el miedo, bromeó él, intentando recuperar el aliento. No todos los días uno huye de una tormenta alienígena con una mujer luminosa. Lyra lo miró sin comprender del todo. ¿Mujer luminosa? Es un cumplido, dijo Alejandro sonriendo bajo la máscara. Por un momento, el gesto de él la desarmó. En su mundo, nadie sonreía en medio del caos. Nadie encontraba belleza en la muerte. Pero aquel humano lo hacía. Se acercó más, observando las líneas que se extendían desde la herida de su costado, aún brillando con el rastro de su energía. Esto no debió ocurrir, dijo en voz baja. Lo que hicimos es ilegal. Si alguien detecta que te transferí parte de mi código vital, vendrán por nosotros. Alejandro levantó la vista. Entonces tendrán que encontrarme primero. Lyra lo miró, y por primera vez en su vida, no supo qué responder. Su mente racional le gritaba que debía abandonarlo, que su deber era regresar y borrar toda evidencia. Pero su corazón, ese órgano que creía dormido, latía con fuerza en el pecho, recordándole cada palabra, cada mirada. Eres un misterio, humano, susurró finalmente. Eso dicen también en mi planeta, contestó él. Una leve risa escapó de los labios de Lyra. Era tan suave que el eco la multiplicó. Alejandro la observó fascinado. Había algo hipnótico en ella cuando reía, el resplandor de su piel aumentaba, y el aire a su alrededor parecía vibrar. Pero el momento se rompió con un estruendo. Una detonación retumbó fuera del túnel. Lyra se incorporó al instante, activando su escáner. No es la tormenta. Son naves. ¿Nos están siguiendo? Sí. Detectaron mi señal biométrica. Debí apagarla antes. Alejandro se levantó con dificultad. Entonces tendremos que movernos otra vez. No resistirás mucho caminando, dijo ella, negando con la cabeza. No tengo elección. Si te encuentran conmigo, te matarán. Lyra lo miró fijamente, y durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio los envolvió. Finalmente, habló con voz suave, casi un susurro. No me importa morir, si es contigo. Alejandro se quedó inmóvil. El brillo de sus ojos violetas lo atravesó. Lyra. Ella dio un paso atrás, avergonzada de sus propias palabras. Olvida lo que dije. Fue un error. No lo fue, respondió él,
acercándose lentamente. Cuando me salvaste, sabías que esto iba más allá de tus leyes. No digas ahora que fue un error. Lyra lo miró con una mezcla de rabia y ternura. No entiendes, Alejandro. Si nos atrapan, nos borrarán de la existencia. No quedará nada de nosotros. Él sonrió, con esa calma que la desarmaba cada vez. Entonces tendremos que asegurarnos de dejar algo que no puedan borrar. La intensidad de sus palabras la hizo apartar la mirada. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Afuera, la tormenta arreciaba. Dentro del túnel, el silencio se cargó de algo más que peligro, de un deseo contenido, de una promesa no dicha. Lyra encendió un generador portátil y bajó la intensidad de la luz. Alejandro se recostó, agotado. Ella se sentó a su lado, observando el leve movimiento de su respiración. El tiempo se detuvo. Los truenos se transformaron en un murmullo distante. Lyra se permitió cerrar los ojos y apoyar su cabeza en el hombro del humano. El calor que emanaba su cuerpo era distinto del de cualquier energía que conociera. Era humano. Cuando Alejandro giró levemente la cabeza y la vio dormida, con el rostro iluminado por el resplandor violeta del escudo, comprendió algo. Ella había arriesgado todo por él, y ahora, sin decirlo, se había convertido en su razón para seguir respirando. El planeta entero parecía desmoronarse afuera, pero dentro de aquella cueva, entre el rugido de la tormenta, nacía algo que ni las armas ni las leyes de dos mundos podrían destruir. El lento pulso que los había unido en el laboratorio ahora sonaba fuerte, resonando al unísono entre ambos cuerpos. Y así, mientras el cielo ardía, dos corazones comenzaron a desafiar al universo. El amanecer de Talborn no era un espectáculo de luz, sino una lenta agonía de sombras. El cielo, cubierto por gases luminiscentes, teñía las montañas de tonos verdes y violetas. Desde la entrada del refugio, Alejandro observaba el horizonte, respirando el aire metálico a través de la máscara. La tormenta había pasado, pero el silencio que dejaba era inquietante. Lyra se movía detrás de él, revisando un mapa holográfico con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran suaves, casi elegantes, pero la tensión en sus hombros la delataba. No había dormido en toda la noche. Cada vibración del suelo, cada eco lejano la hacía pensar en los drones de rastreo a Eliri que podían estar acercándose. Alejandro rompió el silencio. ¿Estás segura de que aquí estaremos a salvo? Lyra cerró el mapa y lo miró. Nadie busca en las montañas del norte. Las tormentas son constantes y las señales se distorsionan. Pero no estaremos seguros mucho tiempo. ¿Por qué? Ella lo observó detenidamente, como si midiera el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. Porque tus latidos están cambiando, Alejandro. Tu cuerpo ya no responde como un humano. Él arqueó una ceja. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Para mí significa que tu vida está ligada a la mía. Para ellos, significa que soy una traidora. Alejandro se acercó un paso. ¿Y para ti? ¿Qué significa para ti? Lyra se quedó en silencio. Había respuestas que no debía decir, emociones que no debía tener. Pero el simple sonido de su voz, la forma en que su nombre pronunciaba su piel, la hacía olvidar todo entrenamiento. Significa que estoy cometiendo el mayor error de mi vida, dijo finalmente, con un hilo de voz. O el mejor, replicó él, sin apartar la mirada. El aire entre ambos se volvió denso. Lyra intentó desviar el tema, buscando refugio en la lógica. Necesitamos comida y energía. Si el campo de protección se apaga, la radiación nos matará. Alejandro asintió, entendiendo que ella huía de la conversación. Caminó hasta una roca cercana y se sentó, apoyando los brazos sobre las rodillas. Sabes, cuando me enlisté, pensé que los alienígenas serían monstruos. Fríos, sin alma. Pero tú. No termines esa frase, interrumpió Lyra, girándose bruscamente. ¿Por qué no? Porque no sabes lo que estás diciendo. No somos iguales. Tú respiras oxígeno, yo absorbo energía. Tus emociones te impulsan, las mías me destruyen. Si sigo sintiendo esto, moriré. Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Entonces ya estás viva, Lyra. Porque todo lo que mata también demuestra que se siente. Ella lo miró sorprendida. En sus ojos había rabia, miedo, y algo más, algo que la quemaba por dentro. No entiendes lo que dices. No puedes amar algo que no pertenece a tu especie. No lo elijo, respondió él suavemente. Simplemente sucede. Lyra dio un paso atrás, respirando con dificultad. Sus glándulas lumínicas reaccionaban a su estado emocional,
y su piel comenzó a brillar con tonos violáceos que pulsaban como fuego líquido. Era el equivalente a un rubor en su especie. Basta, Alejandro, susurró. No digas esas cosas. Él se detuvo frente a ella. No puedo callarlo. Desde que abriste mis ojos, desde que lloraste sobre mí, algo cambió. Ella apretó los labios. Las lágrimas amenazaban con traicionarla. Yo no debía llorar. Los Aeliri no lloran. Entonces tus lágrimas fueron lo más hermoso que he visto en este mundo, dijo él, acercando su mano a su rostro. Lyra cerró los ojos. Su piel emitía calor. Podía sentir su energía vibrando, desbordándose. Si lo tocaba, podría dañarlo. Pero cuando los dedos de Alejandro rozaron su mejilla, su control se quebró. Una ola de electricidad suave los recorrió a ambos. Ella exhaló con un gemido contenido. No, no puedes tocarme así. Mi contacto puede destruir tu sistema nervioso. Y sin embargo, me hace sentir más vivo que nunca. Las lágrimas comenzaron a caer, brillando como perlas líquidas en la penumbra del refugio. Lyra bajó la cabeza, y Alejandro tomó su mano con suavidad. Dijiste que mi corazón estaba cambiando, susurró él. Quizás eso es porque está aprendiendo a latir al ritmo del tuyo. Ella lo miró, perdida entre el miedo y la ternura. Si sigues a mi lado, te condenarás. No habrá retorno. Ya lo decidí, respondió él, firme. Prefiero una condena contigo que 1000 vidas sin ti. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno. Lyra sintió que el aire se volvía liviano, como si todo lo que los rodeaba se desvaneciera. Su mente trató de resistirse, pero su corazón había elegido. Se acercó a él, temblando. No sabes lo que haces, Alejandro. Si mis superiores nos descubren, borrarán nuestras memorias. No quedará ni el recuerdo de esto. Él sonrió con una calma casi triste. Entonces tendré que volver a enamorarme de ti cada vez que eso ocurra. Lyra no pudo contenerlo más. Lo tomó del rostro y lo besó. Al principio fue un roce incierto, casi un temblor. Luego, un fuego. La energía que emanaba de ella se mezcló con su calor humano, creando una corriente que los envolvió en una espiral de luz. El contacto fue tanto una unión como una promesa. En ese instante, el universo entero pareció detenerse para observarlos. La tormenta, los ejércitos, las leyes, todo quedó atrás. Solo quedaban ellos. Cuando se separaron, Lyra respiraba con dificultad. Sus ojos brillaban con un fulgor húmedo. Lo que acaba de pasar no tiene vuelta atrás, dijo en voz baja. Ahora llevas parte de mí dentro. Ya la tenía, respondió él, mirándola con una ternura que desarmaba. Desde que abriste mis ojos, Lyra. Ella apoyó la frente en su pecho, escuchando los latidos. Estaban sincronizados. No era metáfora ni ilusión, dos corazones de especies diferentes latiendo al mismo ritmo. Tu pulso, susurró. Está igual que el mío. Entonces estamos vivos, dijo él. Lyra levantó la vista y lo miró largo rato. En ese silencio, comprendió que no había manera de regresar a la vida que conocía. Había cruzado un límite sagrado. Y sin embargo, no sentía culpa. Solo paz. Te amo, dijo finalmente, casi sin voz. Alejandro cerró los ojos, apretando su mano con suavidad. Yo también, Lyra. Y te protegeré, aunque el universo entero venga por nosotros. El viento sopló desde la entrada del refugio, trayendo consigo un murmullo distante de motores. Las luces de exploración cruzaron el cielo. El peligro regresaba. Lyra se separó lentamente, su expresión transformándose en una mezcla de tristeza y decisión. Nos han encontrado. No hay tiempo. Entonces iremos juntos, respondió él. Ella lo miró una última vez, y esa mirada contenía todos los mundos posibles. Lo que vivimos hoy, si muero, recuerda esto, no fue un error. Alejandro la sostuvo del rostro. No vas a morir. No mientras mi corazón siga latiendo junto al tuyo. Y mientras el trueno final del amanecer estremecía el planeta, Lyra comprendió que ya no había vuelta atrás. Su destino estaba sellado con aquel beso. Y si el amor debía ser su condena, entonces estaba dispuesta a pagarla hasta el final de los tiempos. La noche descendió sobre Talborn como una sombra líquida. Los relámpagos que aún serpenteaban en la distancia parecían el eco de una guerra que no terminaba de morir. En el refugio, el aire estaba quieto, saturado por un calor suave que venía del contacto de sus cuerpos, aún temblorosos después de la confesión. Lyra estaba sentada junto a Alejandro,
observando cómo el fuego azul del generador proyectaba destellos sobre su piel humana. Cada respiración de él era un recordatorio de su decisión. Lo había marcado sin querer, pero ahora sentía la necesidad de hacerlo realmente. En la cultura aeliri, las marcas de energía eran sagradas, un símbolo de unión, pero también de destino. Si dos seres se enlazaban bajo ese ritual, nada podía separarlos, ni la muerte, ni la distancia, ni el olvido. El pensamiento la atormentaba y la atraía al mismo tiempo. Sabía que hacerlo significaría romper de manera definitiva con su especie, sellar su traición y dejar atrás todo lo que fue. Pero al verlo, dormido, respirando con esa calma que ella nunca había sentido, supo que no había marcha atrás. Alejandro abrió los ojos despacio. El resplandor del generador reflejaba en su iris un tono violeta, como si parte de ella viviera ya dentro de él. ¿Cuánto tiempo dormí?, preguntó con voz ronca. Lo suficiente para que mi corazón se acostumbrara al tuyo, respondió ella sin apartar la mirada. Él sonrió, con ese gesto que desarmaba cualquier defensa. ¿Y el tuyo, se acostumbró a tenerme aquí? Lira se acercó lentamente. No. No me acostumbro a ti. Te siento cada segundo como si fuera el primero. Alejandro extendió la mano, rozando el borde de su cuello. Eres cálida ahora. Cuando te conocí, tu piel parecía hielo. El calor es una anomalía para mi especie, respondió ella. Es la señal de un vínculo. ¿Vínculo? Ella asintió. Significa que mi energía ha elegido. Que mi cuerpo reconoce el tuyo como propio. El silencio que siguió fue profundo. Alejandro comprendió que aquello iba más allá de lo físico, que lo que unía sus vidas era algo que ni siquiera las leyes de sus mundos podían entender. Lira se incorporó y caminó hacia una caja metálica. De su interior extrajo una pequeña piedra que brillaba con un resplandor violeta intenso. Esto es un cristal de unión. Contiene parte de mi código vital. Alejandro la observó con curiosidad. ¿Qué vas a hacer con él? Voy a dejar en ti una marca, respondió con serenidad, aunque en el fondo temblaba. Una conexión permanente. Si nos separan, si intentan matarte o borrar tus recuerdos, sabré dónde estás. Y si mi vida termina, la tuya seguirá portando mi luz. Él se levantó despacio, acercándose a ella. Eso suena como si estuvieras entregándome algo más que tu energía. Te entrego todo lo que soy, dijo sin dudar. Lira se acercó, sosteniendo el cristal con las dos manos. Una brisa eléctrica llenó el aire. Esto puede doler, advirtió. Alejandro la miró con calma. Doler no me asusta. Perderte sí. Lira respiró hondo y colocó la piedra sobre el centro de su pecho. Un destello recorrió el refugio, iluminando las paredes. Alejandro sintió que una corriente ardiente lo atravesaba, una mezcla de fuego y hielo que le abrió la mente y el alma. En su piel apareció una marca luminosa, una espiral que brillaba con el mismo tono violeta que los ojos de Lira. Ella retiró el cristal con las manos temblorosas, sus pupilas dilatadas por la intensidad del vínculo. Ahora estás marcado. Nadie podrá tocarte sin sentir mi presencia. Ni siquiera la muerte podrá separarnos. Alejandro observó su pecho, todavía palpitante por la energía. ¿Y tú? ¿También estás marcada? Lira bajó la mirada. La luz en su piel era más intensa que nunca, extendiéndose desde su cuello hasta los hombros. Sí, lo que hice nos une en ambos sentidos. Si mueres, yo también lo haré. Él la tomó de las manos y las llevó hasta su corazón. Entonces viviremos. Lira cerró los ojos, dejando que sus latidos se fundieran con los de él. Por un momento, el tiempo dejó de existir. Era como si el universo se hubiera reducido a dos pulsos entrelazados, a una respiración compartida. Tu cuerpo está cambiando más rápido de lo previsto, dijo ella con voz entrecortada. Mi energía te está transformando. Ya no eres completamente humano. Si eso significa estar más cerca de ti, no me importa, respondió él, sonriendo. Lira lo miró, con esa mezcla de fascinación y miedo que la acompañaba desde que lo conoció. No entiendes lo que implica. Los Aeliri detectarán esta frecuencia. Sabrán que rompí el código. Vendrán por nosotros. Déjalos venir, dijo Alejandro, tomando su rostro entre las manos. Si me quitan esto, tendrían que arrancarme el alma. Lira lo abrazó con fuerza, su frente contra su pecho. Te protegeré, aunque me cueste todo. Y yo a ti, respondió él. El silencio volvió, pero era distinto. No era el silencio del miedo ni de la espera. Era un silencio vivo, cargado de una nueva energía que vibraba en la piel de ambos.
Lyra levantó la vista. Quiero mostrarte algo. Activó una secuencia en su brazalete, y el aire frente a ellos se llenó de imágenes holográficas, estrellas, constelaciones, mundos que giraban lentamente. Este es el sector Aeliri. Allí nací. Si algún día logro llevarte conmigo, veremos el amanecer sobre los océanos de luz. Allí el cielo canta cuando dos almas se unen. Alejandro la miró maravillado. ¿Y crees que podremos llegar allí? Ella sonrió, pero había tristeza en su voz. No sé, pero ahora tengo una razón para intentarlo. Apagó la proyección y volvió a mirarlo. Tu cuerpo necesitará descansar. La fusión consume demasiada energía. ¿Y tú? Preguntó él. Pareces cansada. Mi especie no duerme. Pero cuando estoy cerca de ti, siento algo parecido. Él la atrajo suavemente hacia sí. Entonces descansa conmigo. Lyra dudó unos segundos, pero al final se dejó caer sobre su pecho. El calor humano la envolvió. Escuchó su corazón, fuerte, acompasado con el suyo. Su respiración se sincronizó con la de él, y por primera vez desde que lo conoció, no sintió miedo. Fuera del refugio, el cielo volvió a estremecerse con un trueno. A lo lejos, luces metálicas cruzaban el firmamento. Las naves de patrulla habían reanudado su búsqueda. Pero dentro, en la oscuridad del refugio, Alejandro y Lyra permanecían unidos por un lazo imposible. Sus cuerpos brillaban suavemente en la penumbra, dos destellos de vida desafiando la muerte, dos latidos fundidos en una sola promesa. La marca en su piel seguía brillando, viva, palpitante, como un corazón nuevo que compartían entre los dos. Y aunque el peligro se acercaba, el miedo ya no tenía poder sobre ellos. Porque ahora, más allá de la guerra, más allá de las leyes, existía algo que ningún ejército podría destruir, el amor que los había unido bajo la tormenta. Y ese amor, sellado por la marca, los transformaría para siempre. El amanecer se filtraba como un hilo de fuego pálido entre las grietas de la montaña. La calma aparente era un espejismo. En el aire flotaba una vibración casi imperceptible, un zumbido constante que Lyra reconoció al instante, escáneres de rastreo. Las naves Aeliri estaban cerca. Muy cerca. Desde la entrada del refugio, Alejandro observaba el horizonte con el fusil cargado. No tenía armadura, ni refuerzos, ni un plan real de escape. Pero su mirada era firme. Había aprendido que la guerra no se gana solo con fuerza, sino con lo que arde dentro del pecho cuando todo parece perdido. Lyra se movía con precisión, revisando los generadores, preparando defensas de energía improvisadas. Su cuerpo brillaba con un resplandor tenue, señal de que estaba al límite de sus reservas. No tenemos tiempo, dijo mientras ajustaba un panel. Detectaron la frecuencia de la marca. Vendrán con fuerza. Alejandro la observó unos segundos en silencio, admirando la determinación en sus gestos. ¿Y si no huimos esta vez? Preguntó. Lyra giró para mirarlo, sin comprender. ¿Quieres pelear contra ellos? Estás herido, no tienes entrenamiento para enfrentarte a un escuadrón Aeliri. Tal vez no, respondió, pero ya no soy solo humano, ¿recuerdas? Dijiste que tu energía me cambió. Quizás sea hora de averiguar cuánto. Ella lo miró con mezcla de miedo y admiración. Si luchas, te matarán. Si no lucho, te perderé. Prefiero morir de pie. Lyra bajó la cabeza, y un brillo violeta cubrió sus ojos. Aquel humano, frágil y obstinado, se había convertido en el centro de su universo. Ya no era su paciente, ni su error, ni su carga. Era su vida. El suelo vibró con fuerza. Desde las nubes descendieron 3 naves en formación, lanzando haces de energía que iluminaban el valle. El rugido de los motores resonó entre las rocas. Lyra corrió hasta Alejandro y lo tomó de la mano. Escúchame, dijo con voz temblorosa. No dejes que te atrapen. Si lo hacen, te usarán para rastrear mi esencia. Entonces no me atraparán, contestó él, apretando su mano. Las naves aterrizaron a pocos metros del refugio. Las puertas se abrieron y de ellas salieron figuras altas, armadas con lanzas de energía. La armadura negra con líneas azuladas reflejaba la luz del amanecer. Al frente marchaba una Aeliri de mirada severa, su piel tan pálida que parecía hecha de cristal. Lyra Eneben, dijo con voz amplificada. Estás acusada de traición al Consejo de Curadores. Entrégate y el humano será eliminado sin sufrimiento. Lyra se adelantó unos pasos. No voy a entregarme. El comandante inclinó la cabeza. Entonces morirán ambos. Alejandro dio un paso al frente, situándose a su lado.
Tendrán que venir por nosotros. Los Aeliri levantaron sus lanzas. Un haz de energía impactó cerca, levantando polvo y fuego. Alejandro reaccionó por instinto, apuntó su fusil y disparó. La bala se transformó en un arco de luz al contacto con el aire cargado de energía, golpeando el suelo frente a los soldados. Un destello los hizo retroceder. Lyra lo observó, impresionada. Tu cuerpo está canalizando mi energía, dijo asombrada. La marca te está protegiendo. Alejandro sonrió apenas. Entonces peleemos juntos. Ella asintió. Cerró los ojos y extendió las manos. Desde su cuerpo emergieron hilos de luz violeta que se entrelazaron con el aire. El suelo tembló. Las piedras flotaron, envueltas en energía. No los mataré si puedo evitarlo, dijo. Pero no permitiré que te toquen. La batalla comenzó. Los rayos de plasma cruzaron el valle, rebotando contra las rocas. Alejandro se movía con rapidez, disparando desde una posición a otra. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, como si la energía de Lyra guiara sus movimientos. Cada impacto enemigo se desvanecía antes de alcanzarlo, absorbido por un escudo invisible. Lyra luchaba como un torbellino de luz. Cada movimiento de sus manos generaba ondas de energía que repelían los ataques. Los soldados caían sin vida o quedaban inconscientes, sus armaduras chispeando bajo el resplandor violeta. Pero el comandante era diferente. Avanzó entre el fuego con una calma aterradora. Su lanza se transformó en una hoja de plasma puro. Esa unión es una abominación, gritó. No puede existir. Alejandro lo enfrentó. Entonces deja que la realidad te contradiga. Corrió hacia él. El choque fue brutal. La hoja de energía rozó su costado, cortando parte de su armadura improvisada, pero Alejandro contraatacó con un golpe directo que lo lanzó varios metros atrás. El suelo se agrietó bajo el impacto. El comandante se incorporó, enfurecido. Eres un error de la creación. Soy la prueba de que dos mundos pueden respirar juntos, replicó Alejandro. Lyra se unió a la lucha. La energía de ambos se fusionó, envolviéndolos en una esfera luminosa que explotó en un estallido de fuerza. El comandante cayó, su armadura quebrada. El silencio regresó. Los pocos soldados que quedaban huyeron hacia las naves, que ascendieron rápidamente hacia las nubes. Lyra cayó de rodillas, agotada. El brillo en su piel comenzaba a desvanecerse. Alejandro corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Lyra, mírame, dijo, desesperado. Ya terminó. Ganamos. Ella abrió los ojos lentamente. No, Alejandro, apenas comienza. Cuando el consejo se entere, enviarán a toda una flota. No pararán hasta borrarnos de la existencia. Él la abrazó con fuerza. Entonces tendrán que enfrentar algo que nunca entenderán. Lyra apoyó su frente en su pecho. Sus lágrimas eran pequeñas gotas de luz. Me diste algo que mi especie olvidó hace siglos. Me hiciste sentir viva. Y tú me enseñaste lo que significa amar más allá del miedo, respondió él, besando su cabello. El viento sopló, levantando el polvo y las chispas del campo de batalla. A lo lejos, las naves enemigas desaparecían en el horizonte, pero Alejandro sabía que regresarían. Lyra lo miró a los ojos, su voz casi un susurro. La marca ha despertado por completo. Ahora compartimos no solo energía, sino destino. Lo que te ocurra a ti, lo sentiré yo. Entonces lucharemos juntos hasta el final, dijo él, con una sonrisa cansada pero firme. Ella lo abrazó con fuerza. No quiero perderte, Alejandro. Si me matan, prométeme que seguirás viviendo. Él la apretó contra su pecho. No puedo prometerte eso. Porque si tú caes, mi corazón dejará de latir. El cielo volvió a brillar con relámpagos lejanos, como si el planeta mismo celebrara aquella declaración. Entre los escombros, la marca en el pecho de Alejandro y las líneas de luz en el cuerpo de Lyra resplandecían al unísono. Era la prueba viva de que el amor podía desafiar la biología, las leyes y la guerra. Y mientras la noche caía otra vez sobre Talborn, los dos comprendieron que aquel no era el final de su historia, sino el principio de una batalla mucho más grande, una por la libertad de amar sin fronteras, sin razas y sin miedo. El viento del amanecer soplaba sobre los restos calcinados del valle. El olor del plasma quemado flotaba en el aire, mezclado con el aroma terroso de la lluvia que comenzaba a caer. Talborn parecía respirar después de la batalla, como si el planeta mismo hubiera sido testigo de algo sagrado y ahora llorara en silencio. En medio del caos, Alejandro y Lyra permanecían abrazados.
Ella apenas podía sostenerse en pie. Su piel, antes luminosa, estaba apagada, cubierta de finas grietas que dejaban escapar destellos de luz pálida. Había dado demasiado. Su energía se había agotado al protegerlo, y la conexión que los unía se volvía inestable, vibrando con un ritmo errático que amenazaba con romperlos. Lyra, mírame, susurró Alejandro, sosteniéndola por los hombros. No cierres los ojos. Ella lo miró con una ternura cansada. No puedo mantener la fusión por más tiempo. Mi cuerpo no soporta tanto. No digas eso. Vamos a salir de aquí, ¿me oyes? Respondió él, intentando mantener la voz firme. Ella sonrió débilmente. A veces olvido que eres humano. Tienes tanta fe en imposibles. Alejandro la cargó en brazos, sintiendo como el calor de su cuerpo disminuía poco a poco. Su piel ya no irradiaba luz, sino un leve resplandor trémulo, como una llama que se apaga. No voy a perderte. No después de todo esto. Lyra apenas podía mantener los ojos abiertos. Hay un santuario, en las montañas del norte, dijo con esfuerzo. Es un lugar antiguo, construido cuando los Aeliri todavía creían en el alma. Allí, tal vez pueda recuperar mi energía. Alejandro asintió sin dudar. Entonces iremos allí. Durante horas caminó entre la niebla, cargando su cuerpo ligero, sintiendo como la marca de su pecho ardía con cada paso. Cada vez que ella se debilitaba, la espiral luminosa sobre su piel se encendía, transfiriéndole parte de su fuerza. Era como si su corazón se negara a dejarla ir, alimentándola con su propia vida. Al llegar al pie de las montañas, la lluvia se había convertido en una cortina espesa. Alejandro buscó una entrada entre las rocas, hasta que divisó un antiguo portal tallado en piedra negra. Las inscripciones brillaban con el mismo tono violeta que los ojos de Lyra. Era el lugar que había descrito. Empujó las puertas con todas sus fuerzas, y un soplo de aire cálido lo envolvió. Dentro, la cueva estaba iluminada por cristales flotantes que emitían una luz suave y constante. En el centro, un estanque de agua líquida reflejaba un resplandor azul profundo. Lyra levantó la vista, apenas consciente. Ese agua contiene energía pura. Si me dejas dentro, el santuario decidirá si soy digna de renacer. ¿Y si no lo eres? Preguntó él, con miedo. Ella le acarició el rostro con una sonrisa débil. Entonces me habré ido en paz, contigo. Alejandro la sostuvo con fuerza. No. No voy a dejar que decida por nosotros. Ya hemos vencido a su destino una vez. Lo haremos otra vez. Sin esperar respuesta, se metió en el agua con ella entre los brazos. El líquido brilló intensamente, como si el santuario despertara de un largo sueño. Ondas de energía los rodearon. Lyra gimió, y su cuerpo comenzó a vibrar con fuerza. Su luz volvió a encenderse, pero el brillo era inestable, violento. Alejandro, sal de aquí. La energía te destruirá, gritó ella. Él la abrazó con más fuerza. No te soltaré. No importa lo que pase. La energía del estanque se intensificó, envolviéndolos en un torbellino de luz azul y violeta. El agua subió como si cobrara vida, formando columnas a su alrededor. El cuerpo de Lyra comenzó a levitar dentro de los brazos de Alejandro, mientras su piel se iluminaba por completo. Él sintió como su propio corazón se aceleraba, ardiendo dentro del pecho. La marca brillaba cada vez más, hasta que el dolor se volvió insoportable. Pero no gritó. No se rindió. Sabía que debía resistir. Lyra abrió los ojos. En ellos se reflejaba un universo entero. Su voz resonó en la cueva, suave pero firme. Tu energía me está sosteniendo. Me estás compartiendo tu vida. Entonces tómala, susurró él. Toma todo lo que necesites. El agua estalló en un destello. Por un instante, el santuario entero se llenó de una luz tan intensa que borró toda sombra. El rugido de la energía cesó de repente, y solo quedó el sonido del agua cayendo lentamente de las paredes. Alejandro cayó de rodillas, exhausto. La marca en su pecho aún ardía, pero su corazón seguía latiendo. Levantó la vista, jadeando, buscando a Lyra. Ella estaba de pie frente a él, completamente transformada. Su piel brillaba con un resplandor suave, y sus ojos, antes violetas, ahora tenían un tono dorado. Sus heridas habían desaparecido. Parecía más viva que nunca. Se acercó lentamente, y lo miró con una mezcla de asombro y ternura. Lo hiciste. Me devolviste la vida. Alejandro sonrió, apenas consciente. No, la compartí contigo.
Lira se arrodilló a su lado y lo tomó del rostro con ambas manos. Ahora eres parte de mí. No solo por la marca. Por lo que eres. Por lo que siento. Él la miró, cansado, con la voz apenas audible. Entonces valió la pena. Lira lo abrazó, y el calor que emanaba de ella lo recorrió entero. Su energía fluyó dentro de él, estabilizando su pulso. Ambos respiraron al unísono. Por primera vez desde su encuentro, la conexión no dolía. Era armonía pura. Esto es lo que los antiguos Saeliri llamaban el renacer, susurró ella. Dos almas unidas al punto en que la vida de una alimenta la del otro. Ya no existe una sin la otra. Entonces nunca estaremos solos, dijo él, cerrando los ojos. Lira lo sostuvo con ternura, acariciando su cabello mojado. No. Jamás. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Los relámpagos habían cesado, y por primera vez en siglos, sobre Talborn apareció un amanecer dorado. Los rayos del sol tocaron la superficie del santuario, reflejándose en el agua que aún brillaba con los colores de su unión. Alejandro abrió los ojos, sintiendo el calor del sol sobre su piel. Lira lo observaba, y en su mirada había algo que iba más allá del amor, una certeza silenciosa, una promesa eterna. Míralo, dijo ella. El amanecer. Mi pueblo lo llamaba el aliento del alma. Cuando el cielo se vuelve dorado, significa que un vínculo ha sido aceptado por el universo. Él la miró y le sonrió. Entonces el universo aprueba lo nuestro. Lira se acercó y lo besó. El beso fue distinto a todos los anteriores. No era una despedida ni un impulso, era comunión. Era vida. Cuando se separaron, Lira apoyó su frente en la de él. Ahora empieza todo, Alejandro. Nos buscarán. Nos temerán. Pero ya no podrán separarnos. Él asintió, sin miedo. Que vengan. Esta vez no huiremos. Y así, bajo el resplandor dorado del amanecer, renacieron juntos. No como humano y alienígena, no como fugitivos o amantes prohibidos, sino como algo nuevo, un alma compartida entre dos mundos que habían aprendido a respirar al mismo ritmo. El santuario guardó silencio, pero en sus cristales flotantes quedó grabada la huella de su unión. Una luz doble que nunca se apagaría, la memoria viva del día en que un hombre y una mujer de estrellas distintas aprendieron que amar podía ser la forma más pura de desafiar al universo. El amanecer se elevó sobre Talborn con una serenidad desconocida. El cielo, antes tempestuoso, se había transformado en un mar de luz dorada. Las nubes parecían arder suavemente, reflejando el resplandor que emergía del santuario donde Alejandro y Lira habían renacido. El aire olía a pureza, a tierra húmeda y a esperanza. Durante horas, permanecieron juntos en silencio, mirando cómo la vida regresaba poco a poco al valle devastado. Donde antes había ruinas y cenizas, ahora crecían brotes verdes, tímidos, pero firmes. La energía del santuario se extendía más allá de sus muros, curando, restaurando. Era como si el planeta reconociera el nuevo equilibrio que ellos habían creado. Lira estaba de pie junto al estanque, con los pies descalzos sobre la piedra templada. Su cuerpo irradiaba una luz dorada suave, un brillo que ya no era el de una guerrera Aeliri, sino el de una vida nueva. Alejandro la observaba desde unos pasos atrás, todavía con el pecho marcado por aquella espiral violeta que latía al mismo ritmo que el de ella. Es extraño, dijo él, rompiendo el silencio. Todo esto parece un sueño. Lira se giró hacia él, su mirada tranquila. No es un sueño, Alejandro. Lo que hicimos cambió más de lo que imaginas. El santuario aceptó nuestra unión. No solo nos salvó, también nos convirtió en parte de este mundo. ¿Parte del mundo?, preguntó, acercándose a ella. Sí, respondió con una sonrisa serena. Puedo sentirlo. El aire me obedece, la tierra responde a mis pasos. Tú también puedes sentirlo, ¿no es así? Alejandro cerró los ojos por un momento. El murmullo del viento le resultaba distinto, casi familiar. Bajo sus pies, el suelo vibraba con un pulso que reconocía, el de su propio corazón. Sí. Lo siento. Es como si estuviera vivo de una forma nueva. Lira extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de él. ¿Por qué lo estás? Somos el puente entre dos especies que se creían opuestas. Humanidad y energía, carne y luz. Somos la prueba de que el amor puede unir lo que la guerra separó. Alejandro sonrió. Y, sin embargo, todavía nos buscarán. Sí, admitió ella. Pero esta vez no huiremos. En ese momento, el cielo se estremeció.
A lo lejos, una flota Aeliri descendía desde la órbita, naves negras que cortaban el aire con precisión militar. El reflejo del sol sobre su superficie hacía que parecieran cuchillas suspendidas sobre el amanecer. Alejandro se adelantó unos pasos, con la mirada fija en ellas. Sabía que vendrían. Lyra asintió. No vienen solo por mí. Quieren borrar lo que representamos. Si logran eliminar el vínculo, el Consejo podrá fingir que nunca existió. Entonces no dejaremos que lo hagan, dijo él con calma. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Ya no necesitamos luchar como antes. No con armas. El santuario nos dio algo más poderoso. Cerró los ojos y levantó ambas manos hacia el cielo. La luz dorada que emanaba de su cuerpo se expandió, cubriendo todo el valle. Alejandro la imitó, y la marca en su pecho comenzó a brillar con intensidad. En cuestión de segundos, ambos eran una sola esfera de energía viva que ascendía lentamente. Las naves se detuvieron al ver la anomalía. Desde su interior, los sensores enloquecían. Ningún sistema podía calcular la magnitud de aquella frecuencia. Los pilotos se miraron entre sí, temiendo acercarse. Lyra abrió los ojos, ahora completamente dorados. No vamos a destruirlos. Vamos a mostrarles la verdad. El brillo que los envolvía se extendió en ondas, alcanzando las naves. No era una explosión, sino una vibración profunda, como un canto que penetraba en la mente de cada Aeliri que los observaba. Durante ese instante, cada soldado, cada comandante, cada inteligencia sintió lo que ellos compartían, un amor tan intenso que desafiaba toda lógica. Las naves comenzaron a detener su avance. Las armas se apagaron solas. En el interior de cada cabina, el silencio se volvió abrumador. Los Aeliri no entendían lo que veían, pero lo sentían, una conexión tan pura que su propio código genético resonaba con ella. Lyra bajó lentamente las manos. El cielo volvió a calmarse. Ya lo saben. Ya no podrán negar lo que somos. Alejandro la miró, incrédulo. ¿Crees que bastará? Sí, respondió ella, sonriendo. Porque no luchamos contra ellos. Luchamos contra su miedo. Y lo acabamos de curar. Poco a poco, las naves comenzaron a retirarse, ascendiendo sin disparar un solo tiro. El amanecer volvió a dominar el cielo, y en cuestión de minutos, el silencio regresó. Lyra respiró hondo. Terminó. Alejandro la rodeó con los brazos y la atrajo hacia él. No. Apenas empieza. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos que compartían. ¿Y qué haremos ahora? Viviremos, respondió él. Como siempre debió ser. Se miraron largo rato, sin hablar. El sol ascendía, tiñendo todo de tonos dorados y anaranjados. El santuario detrás de ellos brillaba con una luz tenue, como un guardián satisfecho. Lyra sonrió, y por primera vez, su sonrisa no escondía dolor ni incertidumbre. Sabes, cuando te vi por primera vez, creí que eras frágil, que morirías en mis manos. Alejandro le acarició la mejilla. Y ahora tú eres la razón por la que sigo vivo. Ella lo besó, y el beso fue largo, profundo, lleno de calma. No había prisa, ni miedo, ni urgencia. Solo la certeza de que estaban donde debían estar. Cuando se separaron, Lyra levantó la vista hacia el cielo. Mira. Entre las nubes, un resplandor comenzó a formarse. No era fuego ni plasma. Era una constelación nueva, dibujada por las luces que dejaban las naves al alejarse. Formaban una espiral idéntica a la marca que unía sus corazones. Alejandro la observó fascinado. Nos están recordando. Lyra asintió. Nos están honrando. Ya no somos fugitivos. Somos leyenda. El viento sopló, suave, cálido. El valle florecía a su alrededor, cubriéndose de plantas lumínicas que se abrían ante sus pasos. Las montañas dejaban escapar destellos de energía, como si el planeta celebrara junto a ellos. Alejandro la tomó de la mano y comenzó a caminar hacia la salida del santuario. Ven. Tenemos un mundo que explorar. Lyra lo siguió, su silueta envuelta en luz dorada. ¿A dónde iremos? A donde el sol nos lleve, respondió él. Y así, caminaron juntos hacia el horizonte. Detrás de ellos, el santuario selló sus puertas lentamente, dejando que su resplandor se elevara al cielo, grabando en el firmamento la historia de su amor. Ninguno volvió a ser visto por los Aeliri ni por los humanos. Pero en las noches más tranquilas de Talborn, los viajeros juraban ver dos luces entrelazadas cruzando el cielo, moviéndose juntas como dos almas que jamás pudieron separarse.
El universo los había probado, la guerra los había herido, el miedo los había desafiado. Pero el amor, aquel amor nacido entre la vida y la muerte, entre dos especies opuestas, los había hecho eternos. Y así, bajo un cielo que ya no conocía tormentas, Alejandro y Lira dejaron de ser fugitivos para convertirse en la leyenda viva de un nuevo amanecer. Un amanecer donde el amor no conocía fronteras, donde un humano y una alienígena encontraron, al fin, la paz que merecían. El último latido no fue de guerra, ni de dolor. Fue de amor. Y en ese amor, ambos renacieron para siempre.